buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Hoy llegamos a nuestra conferencia número 17 de nuestras charlas que son de periodicidad mensual y tenemos un invitado muy importante que es el ingeniero geólogo Andrés Alberto Velázquez Restrepo. Nació por allá en Cali, en Farallones de Cali, en mayo de 1956, bachiller del Colegio de Cárdenas de Palmira en junio del 75, ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Minas, se graduó en abril del 84 con un trabajo de grado dirigido por el profesor Michel Hermelín. Entre el año 83 y 86 fue profesional de la empresa Egeo de Medellín, donde hizo trabajos de geología ambiental y amenazas en municipios del Valle de Aburrá y del Eje Cafetero, evaluación de tasas de denudación y sedimentación para las presas de San Carlos, Calderas y Tafetanes. Hizo prospección geofísica mediante sísmica, refracción de gravas para la represa Aburrá en Córdoba, apoyo a evaluaciones de amenaza sísmica para las presas Cañapisto e Hidroituango, apoyo en geofísica de refracción para el portal occidental del túnel Medellín-Río Negro. También dictó conferencias e hizo publicaciones sobre temas de riesgos geológicos, historia y sociedad, incluyendo actividad volcánica. Fue profesor también de cursos de geología en la Universidad de Medellín y profesor invitado a cursos de geología de campo en la EAFIT. Entre 1986 y 1990 realizó el montaje de la Red Sismológica del Suroccidente, miembro fundador del Observatorio Sismológico del Suroccidente, OSO, en la Universidad del Valle. Miembro del Grupo de los 21, asesor de la Oficina Nacional de Emergencias, en ese momento se llamaba así, la ONAE, que actualmente es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hacia el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Coeditor del Plan General para la Atención de Emergencias en Cali. Entre el 87 y el 2008, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle y director del OSO desde 1992. Hizo una pasantía auspiciada por Naciones Unidas, la UNDRO, en el Archivo General de Indias, y precisamente para hacer investigaciones sobre desastres históricos. Entre el 92 y 94 fue miembro fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la RED, líder del grupo que concibió y desarrolló la metodología y herramientas de Desinventar, sistema de inventario de daños y pérdidas por desastres a todas las escalas, actualmente aplicado en más de 100 países. De 1996 hasta el presente es miembro fundador e investigador de la ONG Corporación OSO. También realiza proyectos de investigación aplicada y consultoría en gestión de riesgos a escalas locales, subnacionales, nacionales y regionales. Tiene numerosas publicaciones, congresos y pasantías. Desde 1981 ha participado en múltiples congresos, simposios y conferencias nacionales e internacionales y en decenas de publicaciones de artículos científicos y de divulgación, y libros y atlas en temas de geología ambiental, tectónica, sismología, amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Ha sido coautor de diversos informes globales, GAR, y para las Américas y el Caribe de las Naciones Unidas, UNDRR. Su primera publicación en 1982 se tituló Evolución reciente de la quebrada La Iguaná, aspectos humanos en el Valle de Aburrá, que señalaba características torrenciales de la misma y de su vertiente norte sobre un tipo de rocas y formaciones geológicas superficiales con asentamientos humanos en comparación con la vertiente sur sobre rocas y suelos estériles no ocupada por humanos. Acerca de Michel Hermelín. Se presentará un esbozo de las cualidades científicas y humanas del profesor Hermelín sin ninguna pretensión biográfica. Se resalta en el aprendizaje con él su capacidad de observación y análisis
desde las interacciones atómicas y moleculares de los minerales y fluidos hasta la conformación de paisajes con rocas subyacentes cubiertas de espesos saprolitos del trópico húmedo. Todo ello en una concepción con interés de comprensión de los procesos producto de la interacción entre sistemas imbricados, geósfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. En esta última con relevancia en la especie humana que actúa como dinamizadora, catalizadora y generadora de procesos de inestabilidad, de crisis que desembocan en lo que llamamos emergencias y desastres. El cuaternario, este lapso de tiempo geológico muy humano de él, era para muchos geólogos, entre comillas, ortodoxos, un estorbo, especialmente en condiciones tropicales en las que la humedad con sus moléculas de agua bipolares, que la hacen el disolvente universal y la temperatura cálida todo el año, meteorizan, corroen las rocas, las vuelven saprolito, roca podrida. Y esa capa de saprolito, más el suelo en sentido agrológico, encubren rocas sanas, incluidas aquellas atravesadas por vetas con minerales de valores singulares. Michel Hermelin, del París de la pre- y Segunda Guerra Mundial, viajó a Venezuela y quién sabe por qué luego se radicó en el extraño Valle de Aburrá, que se consideraba hasta que él conceptuó diferente como una excavación de origen erosivo. Él lanzó la idea de un origen de fuerzas tectónicas para ese valle que ha acuñado a tanta gente de lo que llaman paisas, que ha acunado a tanta gente de la que llaman paisas. Michel fue pionero en Colombia y otras regiones, incluso en eventos científicos globales, en dar el salto desde una geología muy centrada en la búsqueda y explotación de recursos minerales hasta una geología ambiental al servicio de biólogos, urbanistas, planificadores, ingenieros civiles, geotécnicos e hidráulicos, ejecutores de grandes obras de ingeniería y habitantes de suburbios marginales o de barrios consolidados de alto nivel económico. Al servicio porque los conocimientos que él generó y los saberes, actitudes y aptitudes que transmitió a sus discípulos, a mucha otra gente, gremios y tomadores de decisiones impregnan lo que hoy en día conocemos como gestión de riesgos, que va más allá de lo físico, de las amenazas, y se cruza con condiciones de vulnerabilidad y opciones de prevención y de mitigación. Michel Hermelin, el científico, el humano culto y sensible, supo transmitir todo ello a pesar del rictus de su rostro de apariencia seria y severa, esto último entre comillas. Hermelín, el profesor, fue y es un maestro, y por ello está presente, aunque muchos de sus alumnos de generaciones adelante de su partida de la Tierra Viva no lo sepan todavía. Muy bien, esta es la reseña de nuestra charla del día de hoy. Entonces le cedo la palabra al profesor Andrés Velázquez y voy a compartir aquí la pantalla con la presentación que amablemente me ha enviado. No, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Geología. Ya ustedes conocen la carátula, entonces podemos ir a la siguiente, por favor. Me tomé el atrevimiento de cambiar el título que estaba en el póster de invitación, porque lo que puedo hacer, lo que uno puede hacer en este tiempo es hacer una especie de mirada de pájaro. Y estoy dedicando esta presentación como un tributo a Michelle y a su familia, a su esposa Martelena, Nicolás y Daniel y los hijos de ellos, porque tuve la oportunidad en muchos momentos, en muchos días de compartir y aprender no solamente de geología, sino de la vida y de la biblioteca de Michel, de la cual por alguna razón un poco de guachimán que hacía yo los fines de semana de la casa de él. Guachimán, no sé si le entiende toda la gente, viene de watchman y es una palabra muy caleña, ¿ve? El hombre del reloj, y aquí a un
vigilante se le llama guachimán. Bueno, hacía de guachimán y yo tenía acceso a su biblioteca y también a su dispensario etílico, valga la pena decirlo, y a la nevera. Entonces, muchas gracias a ellos. El siguiente. Eh, Creo que esa imagen que tomé de una de las fuentes que consulté, en este caso de la revista EAFI de edición 167, muestra un poco lo que podría ser la remembranza de quienes conocimos a Michel, una mirada aguda de pájaro, un observador detenido de la naturaleza y un rostro pues adusto, para muchos duro, como lo dije como se dijo en la presentación. Entonces vamos a la siguiente. Bueno, hasta las décadas de 1960 y 70, y yo diría que en muchos países, hasta décadas recientes, la geología plenamente establecida, y trato de traducirla un poco para quienes no son geólogos, los geólogos nos ocupábamos básicamente de curiosear, buscar, analizar y generar conocimientos para la obtención de minerales útiles, pues para cosas básicas, para una fábrica de ladrillos. Si no fuese geólogo, ya desde antes las comunidades hacían cántaros con arcilla para hacer pisos, ventanas. La ventana, el vidrio básicamente es sílice fundida, no es un cristal, es el cristal de roca vuelto un fluido enfriado, super enfriado a temperatura ambiente, y ese es el vidrio de las ventanas. Las casas que hacemos con piedras, materiales de la tierra, y también para buscar minerales y metales y combustibles, para fabricar el cuchillo, el tenedor con el que comemos, la cuchara, el clavo, los cables que están alimentando el computador de cada uno, los carros, las fábricas. Y yo diría que de la década de 1980 en adelante, tal vez un poco antes, también para la búsqueda de tierras raras que ahora tienen aplicaciones en chips, en semiconductores y demás. De tal manera que querámoslo o no, o mejor dicho, no se trata de creerlo o no, en la práctica, así como estamos rodeados de atmósfera que casi no percibimos, pero que sin ella no viviríamos, estamos rodeados de materiales de la tierra, de geología. El solo piso que estamos pisando cada uno de nosotros viene de la tierra, así sea un polímero sintético derivado del petróleo, de animales fósiles, etc. Entonces, esa era la concepción de la geología, y para eso era para lo que yo creo que básicamente hasta cuando yo empecé a estudiar nos estábamos formando. Estar en el laboratorio de petrología, en el laboratorio de sedimentología, hacer el trabajo de campo para mirar el tipo de rocas, las unidades de rocas, eventualmente ver las expresiones de las fuerzas internas de la Tierra a través de fallas, de grietas, de diaclasas. Y ese era como el entorno natural. De hecho, el título de Michel era ingeniero de geólogo y de petróleos, que fue un poco una derivación. Antes había existido en la famosa escuela de minas la ingeniería de minas. Bueno, entonces vamos a seguir a la siguiente. Pero en el trópico húmedo, la humedad y la temperatura descomponen mucho más rápidamente las rocas que en regiones septentrionales al norte o al sur, en Chile, sur de Argentina, o en gran parte de Europa y Norteamérica,
hacer geología de campo, ser geólogo es casi que leer directamente las rocas cuando uno logra retirar la capa vegetal y la vegetación y leer el libro de la geología directamente. En el trópico, no, eso no es tan fácil porque las rocas se descomponen por la temperatura promedio alta y la acción de la molécula parcialmente positiva y negativa del H2O, el disolvente universal, que remueve, toca y reacciona con los minerales ferromagnesianos con contenido de hierro o alto contenido de feldespatos o alto contenido de silicio o cualquier otro mineral granular, los descompone y se vuelven realmente lo que en esta época veíamos como un estorbo para la prospección de minerales útiles o minerales eh, para la industria y también enmascaran las huellas de la tectónica. Pero además, en relación con las obras físicas humanas y con la ingeniería, eh, esos saprolitos también se vuelven una especie de pesadilla para la geotecnia, eh, porque pues no está cimentando, los ingenieros geotécnicos no están cimentando tan fácilmente en roca sólida o en roca fresca como se puede hacer en otras latitudes. Bueno, a la siguiente. Eh, entonces, corrían los años de 1950, 60, y en mi opinión muy personal, por alguna razón que desconozco, hacia 1962, Michel primero ingresa a la Sociedad Colombiana de Ciencias del Suelo en el 62 y empieza a relacionarse con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Medellín, dando la cátedra de Geología y luego creó prácticamente la cátedra, el curso de Geomorfología y dictó Mineralogía de Suelos. Y en el año 65, él se gradúa con una tesis muy extraña para la época. Mientras los geólogos estábamos buscando rocas duras, sanas, fuertes, él se interesó por el espeso manto de meteorización de las rocas de lo que se llama el batolito antioqueño, y había sido estudiado y propuesto por su profesor de tesis, olvidé ahorita el nombre del maestro, y el objeto de interés de Michel se empieza a centrar en el cuaternario. Esos últimos 2 millones de años, por decirlo así, ni siquiera tenemos un consenso sobre cuál fecha es la del cuaternario, si Homo sapiens o los prehomínidos están antes o después de hace 1.8 millones de años, que es lo último, la última parte muy pequeña de la edad de la Tierra, 2 millones contra 4.600 millones o algo así es menos de una milésima del tiempo de la Tierra, menos de una 2 milésima, menos de una 2 milésima. De tal manera que Michel primero se enfoca a trabajar como geólogo con ingenieros agrónomos, luego hace su tesis sobre ese estorbo que es la meteorización de las rocas del batolito antioqueño y se dedica entonces a trabajar la geología del cuaternario, que es una máscara que dificulta el estudio de las rocas sanas. Y voy a de pronto hacer algunos comentarios porque con Michel discutíamos muchas veces el origen de las palabras, la epistemología, el sentido, y roca sana tiene
una connotación, mientras que creo que lo escribí más adelante, saprolito es casi que un término despectivo. Litos, piedra, roca, y sapros, podrido, descompuesto. Vamos adelante. Siguiente. Entonces tenemos que, he hecho el esfuerzo de imaginar un geólogo que también en la década de los 60 y 70 todavía concebíamos con esa lógica, pues, europea, occidental, de los reinos. El geólogo era un experto en el reino mineral, qué nombrecito he puesto ahí, inanimado, y que empieza a actuar como parte del reino animal, que es el mismo Michel y sus estudiantes, con estudiantes orientados al reino vegetal. La palabra reino la coloco porque era lo que se enseñaba ya a los jóvenes que están en este auditorio, no les tocó, pero a nosotros nos alcanzaron a enseñar eso, que el mundo se divide en reinos, vegetal, animal y mineral. Bueno, entonces enfrentarse a un estudiante aún para trabajar en generar alimentos para la vida, sin duda tuvo que llevar a un geólogo a pensar en los principios básicos, porque solamente si entiendes física y química puedes entender la composición de los minerales, la conformación de los minerales y de su sumatoria o su agregación de las rocas. ¿Se está escuchando bien? Por favor. Es que tengo una imagen aquí, bueno. Y hubo un momento en que se trabó un poquito el sonido, pero ya estamos bien. Ok, bueno. Entonces he puesto una imagen en texto en el en pantalla. Pues, ¿cómo enfrentar a un profesor para entender que en la tierra de los pies Perdón, Andrés, ahora sí se está como dañando el sonido. Si quiere le quitamos el video y para ver si mejora la conexión. Fue el sonido. Hola, ¿ya? Ahora sí se escucha. Bueno, ustedes tuvieron simplemente la tierra entre las uñas de un campesino. ¿Cómo un geólogo va a interactuar entonces con unos agrónomos saliéndose de esa visión tradicional de la geología para entender que la geología o para transmitir que la geología también está allí en el suelo, en el complejo alofanohúmico, en la arcilla, en el mineral que se descompone y que finalmente se vuelve miel para el colibrí, piña, aguacate o chachafruto y se vuelve la comida en la mesa?
Siguiente. Hola, siguiente. Ya pasó, Andrés. Ok. Puse uno de los muchos hitos en la vida de Michel. Es cuando creo que la Sociedad Colombiana de Geotecnia se había creado hacia 1971. Un bicho raro, un geólogo, ingresa a la Sociedad Colombiana de Geotecnia y yo me imagino que allí debió haber conversaciones como las que teníamos en clase y en campo, a veces con ingenieros geotécnicos. ¿Cómo entender, cómo poner en diálogo al ingeniero civil, al geotecnista, con el geólogo para entender que los postulados de Terzaghi eran mejor comprendidos si el ingeniero comprendía o tenía la información o el geólogo podía entender que la resistencia al corte o la presión de poros de un suelo, las arcillas que componen ese suelo, los minerales que se pueden hinchar y hidratar. La montmorillonita es un tipo de arcilla que puede aumentar 21 veces su volumen. Arcillas hinchantes o suelos contractoexpansivos, como es un término mucho más mejor dicho, perdónenme la expresión. Esos fenómenos se pueden comprender si el ingeniero, el geotecnista, comprende que cuando está aplicando una torsión a un suelo o está haciendo un ensayo de resistencia al corte o está midiendo la resistencia a la penetración o cualquier otra propiedad, está tratando con arcillas, con minerales, con productos de la geología que tienen una dinámica y una interacción propia de su constitución física y química con el entorno, que las arcillas son láminas con capas muy fuertes en el sentido de un plano y uniones muy débiles en el sentido entre una lámina y otro. Es decir, que las arcillas se pueden, inclusive a escala molecular, a escala de las arcillas mismas, deslizar. Finalizo esta nota con algo que mucha gente no conoce y es que Terzaghi es visto por muchos como un ingeniero civil. Y realmente en la biografía de Terzaghi uno encuentra que él, para hacer lo que hizo, se orientó primero a la geología, justamente para tratar de entender lo que les estoy comentando, que comprender la dinámica de suelos o la dinámica de rocas implica comprender la naturaleza, características, propiedades y dinámicas de los suelos y de las rocas. Y eso forma una relación de empatía muy cercana con el geólogo. Con el geólogo de la época de Terzaghi, yo creo que fue 1929, o de la época de los años actuales, que no era vista así en los años 60 y 70. El geólogo iba por una parte, el ingeniero civil o el geotecnista iba por otra parte y a veces no se comunicaban o para los que están muy jóvenes, a veces inclusive había, voy a decirlo en un término muy coloquial también, había como bronca entre unos y otros, ¿no? Se miraban feo. Vamos a la siguiente. Entonces, durante la década de los 60, un pichón de geólogo
y geólogo, se dedica a trabajar con agrónomos y hace su tesis sobre el estorbo, que son los productos del cuaternario, particularmente la meteorización de las rocas. Esa meteorización se traduce en que el suelo en sentido agrológico derivado es más o menos fértil y que el terreno es más o menos estable para hacer un corte, construir una casa, abrir una carretera, emplazar una presa o cualquier obra civil. Ya tenemos dos componentes importantes y la vinculación de Michel a la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Y no va a mostrar, porque está en la bibliografía que van a ver al final, muchas otras vinculaciones que el personaje Michel tuvo con otras áreas del conocimiento. Ya en una época temprana como 1978, en el segundo Congreso Iberoamericano del Medio Ambiente, en Bogotá, Michel generó una publicación que se llamó La geología ambiental, una necesidad para Colombia. Y eso de geología ambiental sonaba muy extraño, no solamente en Colombia, sino a escala internacional. ¿Qué es eso de geología ambiental? Miren que ya aquí hay un avance científico y académico que se ha orientado al suelo en sentido agrológico y que se ha orientado al suelo en sentido geotécnico, ingenieril, empieza a hablar de ambiente. No lo dice expresamente en el artículo o no lo dice tan abiertamente, pero aquí ya hay un concepto moderno de interacción entre sistemas, geósfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera. Y en la biosfera, pues, lo que conocemos como especie humana. Y en esa época ya Michel recién había ingresado a ser director del hoy Servicio Geológico del Ingeominas, jugó un papel importante desde el Ingeominas para regresar a la Universidad Nacional en Medellín y empezar a conformar lo que luego fue un grupo ad hoc, digámoslo así, que se dedicó a estudiar el Valle de Aburrá, sobre la hipótesis que mencionó el presentador, que inicialmente se consideraba el Valle de Aburrá como de origen erosivo. Michel alguna vez me contó que en una ida, en un viaje a un congreso en Venezuela, estuvo conversando en Caracas, en el Valle de Caracas, y encontró que ese Valle de Caracas, que es un valle de origen tectónico en los Andes de Mérida, pues la prolongación de los Andes desde Colombia, tenía claramente un origen tectónico y él empezó a trabajar esa idea. Entonces se creó un grupo hacia el año 81, 82, 1982, en el cual empezamos a participar, inclusive algunos de los participantes en este seminario, que empezamos a trabajar, a tratar de entender cuál era el origen del Valle de Aburrá, y pues básicamente generamos proyectos de grado, varios de ellos dirigidos por Michel. Y en 1984 Michel hace otro hito a escala nacional y en parte internacional, que es que genera una conferencia, una primera conferencia sobre riesgos geológicos en el Valle de Aburrá. Y se utilizaba en esa época todavía la palabra riesgos geológicos. Aunque lo voy a mencionar más adelante, lo digo aquí. En Colombia y en América Latina, tal vez con la excepción de Santiago de Chile por el gran terremoto de 1961, pero ni siquiera Ciudad de México, en ninguna ciudad de América Latina
había estudios de riesgo sísmico para las ciudades, para la población, para la gente. Pero desde fines de los años 60 y durante la década de los 70 y la década de los 80, los prestamistas internacionales, básicamente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, sí ponían como condición para las grandes obras, especialmente hidroeléctricas, que se hiciera un estudio de, comillas, riesgo sísmico. Básicamente era un estudio de amenaza sísmica. Obviamente no hay riesgos geológicos, ni hay riesgos naturales. Yo creo que sobre ese tema, principalmente en América Latina, la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres, la red, avanzó mucho. Mi colega Hans Meyer del Oso lo había definido desde 1983, el riesgo, retomando la definición. ¿Aló? ¿Se escucha? Adelante, sí, tranquilo. Adelante. Sí. Había retomado la definición de riesgo de las compañías aseguradoras del año 1935. La definición de riesgo de esas compañías aseguradoras es el cálculo anticipado de pérdidas esperables. Riesgo es cálculo de pérdidas. Y las pérdidas se producen por la interacción entre lo físico natural, llámese viento, oleaje, terremoto, inundación, granizada o déficit de capacidad portante, la obra que se hace y las vidas bueno, y las vidas y bienes. ¿Cuánto pierdo si cuánto pierdo? Voy a traerlo a hoy. ¿Cuánto pierdo hoy si hay un paro de buses o me deja el bus? Miren, el riesgo es tan elemental, tan básico, que quienes mejores saben del riesgo en la especie humana y en la de todos los mamíferos son las hembras. La mujer concibe, cuida en el vientre, alumbra, alimenta, abriga y empieza a proteger. Y una mujer, de cualesquiera sea su condición, puede ser una mujer del Amazonas, del Chocó, de el barrio marginal o de alta sociedad, está pensando en su hijo, en las vacunas, en la educación, en que es bachiller y ya lo ve con los nietos y en su casa, etcétera. Eso es algo como muy intrínseco al ser mujer. Pero a donde quiero ir es a que el tema riesgos geológicos era lo que se usaba en la moda en la época, pero obviamente tiene un sesgo porque no fue una conferencia sobre riesgos geológicos, sino sobre amenazas de origen o relacionados con la geología. Vamos a la siguiente. Esto que está al principio no es una anécdota, tiene que ver con lo que dije antes sobre el riesgo. Yo no recuerdo si fue a fines de 1984, los primeritos meses de 1985, los colegas de la Universidad Nacional de Manizales crearon un evento al cual invitaron al padre Rafael Goberna, que era el director del Instituto Geofísico de los Andes de la Universidad Javeriana, a Michel Hermelín y a Hans-Jürgen Meyer, geofísico, profesor de la Universidad del Valle, que había presentado un proyecto en el año 83 ante Colciencias para crear la primera red sismológica moderna en Colombia, una red sismológica telemetrada para
evaluar la amenaza sísmica, la actividad sísmica y de volcanes en el occidente y suroccidente colombiano. Esa fue una conferencia en la cual los tres autores, los tres conferenciantes hablaron y el suscrito, que era el Benjamín de ese trío, le pidieron hacer algo y lo que hice fue recurrir a un libro que de hecho me ha regalado Michel en francés, que es sobre la erupción del volcán Nevado del Herbeo de 1845, un libro que es una carta, una memoria a la Academia de Ciencias de París del coronel Joaquín Acosta. Esa erupción de 1845 del volcán del Ruiz fue muy importante porque fue, yo estimo, por lo menos 4 veces más grande en impactos que la de 1985, porque no había terminado la pequeña edad del hielo, que terminó más o menos hacia 1850, y el casquete glaciar era mucho más alto. Pero existe buena documentación, no solamente de Joaquín Acosta, sino de otros autores, en que los peces murieron de frío congelados en el río Magdalena porque los témpanos de hielo invadieron el río Magdalena. Imagínense. Esa erupción barrió con todo el río Lagunilla, pero 15 años después, hacia 1860, la zona era tan fértil que ahí se producía mucho tabaco y otras tabaco, cacao, etcétera, para la exportación. Y en 50 años después, en 1895, se funda sobre donde había pasado la gran avalancha de 1845, el pueblo de Armero. Entonces, en ese mapa lo que yo hacía era una cartografía de lo que había ocurrido en 1845 con esa erupción. Lo traigo a colación porque el padre Rafael Goberna, heredero del padre Ramírez, que fue el primer director durante decenios del Instituto Geofísico, a la salida del evento iban caminando Michel, Hans y el padre Rafael, y él en su tono, su forma de hablar entre española y altiplánica y rola, dijo: hola, ala, ¿no será que estáis exagerando? Lo que quiero decir es que aún en las mentes científicas como la del padre Rafael Goberna, antecitos de la erupción del Ruiz, los fenómenos volcánicos y la amenaza sísmica y otros fenómenos no eran muy tenidos en cuenta, a pesar que habían pasado enormes eventos en 1917 en Bogotá, en 1979 en el Pacífico, en 1979 en diciembre, en noviembre 23 en el eje cafetero y norte del valle, el 12 de diciembre terremoto y tsunami de Tumaco, y en el 83 el terremoto de Popayán, que sí influyó porque la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica ya tenía un estudio de amenaza sísmica que una ciudad particular, dos ciudades, Cali y Manizales, adoptaron y que un año después se volvieron norma nacional. Entonces, ese geólogo que había trabajado con agrólogos, con geotecnistas, que se ha puesto a mirar la interacción del ser humano, de sus obras, sobre el paisaje, que había estudiado la geomorfología, que medía las tasas de meteorización, que por ejemplo, por su trabajo muy extenso junto con otros colegas como Gloria Toro, Gloria Elena Toro y otros, había trabajado las cenizas volcánicas, podía llegar a datos a partir de la ciencia
y de la lupa y del microscopio y de las dataciones hacia, como por ejemplo, entender cuál era la tasa de denudación del altiplano antioqueño en las llanuras, en la altillanura del río San Carlos, por ejemplo, calderas y tafetanes, y estimar cuál sería la sedimentación que afectaría los vasos de esos embalses, San Carlos, calderas y tafetanes, y entregarle un dato a una eléctrica SA que sería útil. Bueno, yo podría extenderme y de hecho no lo hice, además no es lícito que lo haga, sobre todos los trabajos que Michel realizó y las asociaciones y gestiones que realizó. Para eso, al final de esta conferencia, les di una bibliografía muy mínima sobre biografías de Michel Hermelin, pero recalcaría simplemente que de los años 80 Michel no dejó de trabajar en temas de la geología ambiental y de la geología reciente aplicada a temas de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión de riesgos, como le llamamos ahora, de prevención de desastres, incluidas publicaciones sobre eventos históricos y desastres, por ejemplo, por erupciones volcánicas. Vamos a la siguiente. La siguiente. También trabajó mucho en muchos ejemplos de desastres con pérdidas de vidas humanas como el de Villatina, los ríos San Carlos en el oriente antioqueño, en Andes, en otros municipios de Antioquia. En 1988 hicimos parte de un grupo ad hoc que no aparece en ninguna de las reseñas biográficas de Michel, y es que siendo el segundo director de la Oficina Nacional de Emergencias, el Camilo Cárdenas invitó a un grupo de 21 personas que él consideraba que habían trabajado el tema en Colombia para tratar de superar la Ley 46 y el Decreto 919 que se crearon post erupción del volcán Nevado del Ruiz y que eran muy atencionistas, y hacia un modelo como más amplio, más que involucrara a los otros sectores e instituciones, que no fuera simplemente una unidad operativa encargada de actuar frente a los desastres, sino que fuera un sistema holístico, si se quiere, en el cual participaran los entes. Todavía no estaban descentralizados, la descentralización empezó en el año 89, recuerden, con la elección popular de alcaldes, pero que empezara a considerar, por ejemplo, como actores importantes, ya no solamente a los geólogos o a los desastrólogos de geología, sino al sistema, pues lo que luego sería el Sistema Nacional Ambiental, a la gente de aguas, a las corporaciones, los departamentos, municipios, y eso fue como el primer ejemplo que fue pionero en América Latina, insisto, con excepción tal vez de Chile, que ha tenido avances desde los años 60, de un sistema nacional para la gestión de riesgos de desastres. Bueno, hay muchas más publicaciones, destaco 2 libros: El entorno natural de 17 ciudades de Colombia y los desastres de origen natural en Colombia, el uno del 2005-2007, y desde el 2007 hasta el 2015, cuando Michel nos dejó, pues no dejó de ser un personaje productivo y siempre con una mente pensando no solamente en su tema específico geológico,
sino la interacción con los demás sistemas. Vamos a terminar, vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. En síntesis, particularmente de los años 2000 para acá, Michel ya estaba trabajando temas de calentamiento global, temas de cambio climático, temas de lo que hoy en día es más o menos conocido con publicaciones que incluían entender a través de la geología, por ejemplo, qué cambios climáticos en la estratigrafía, en la secuencia que se podía ver en el campo, luego en el microscopio, en el laboratorio y demás, entender qué condiciones habían imperado en otras épocas que generaron fenómenos que están ahí. Un ejemplo de que yo recuerde es un gran deslizamiento que se llama el Guásimo y otros deslizamientos en la cuenca del río Cauca que se produjeron hace unos 800 años, que también fueron tesis de grado dirigidas por Michel con el patrocinio de probablemente de Burbank Clay Consultants de California, que era la entidad que más consultoría hacía para riesgo sísmico en grandes obras de Colombia. Entonces, podríamos seguir sin parar porque en parte el homenaje que estoy haciendo puede decirse en que algo algo de lo que le aprendimos, solo tratamos de emularlo, hasta que, como dijo Marta, su esposa, Michel definitivamente murió de vida y no de muerte. Lo hizo asumiendo el compromiso de vida que quiso tener en la educación, investigación, docencia, etc. Entonces, eso es como el legado, y yo me quise centrar en tratar de entender por su obra, pero también porque tuve la oportunidad de interactuar con él, cómo él fue un pilar en el cambio de paradigma de la geología tradicional hacia una geología comprometida con la sociedad, no solamente en la producción de riqueza, sino con la sociedad en términos de gestión de riesgos. Y por último, pues pueden compartir esta presentación ahí a la siguiente, una muy breve relación de referencias, no son todas las que consulté, pero con esto reitero los agradecimientos a la Sociedad Colombiana de Geotecnia, a la familia de Michel. Muchas gracias. He terminado. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Andrés, por esta excelente reseña que nos lleva a todos a recordar o a reconocer los antecedentes, a entender por qué las cosas son hoy por hoy como son. Lo que nos parece muy común o muy normal hoy en día tuvo una trayectoria. En este momento, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, el profesor Manuel García López tiene unas palabras para compartir con ustedes, también relacionadas con el profesor Michel Hermelín. Adelante, profesor Manuel García, si puede compartir. ¿Ya puedo hablar? Bueno, muchas Sí, gracias. sí. Buenas tardes. Le agradezco mucho a Carlos Héctor Cantillo que me permita dirigir unas palabras. Felicito enormemente, con gran amistad y gran sentimiento de compartir la grandeza de Michel Hermelín y el legado que nos ha dejado a través de toda su historia. Quisiera mencionar
felicito entonces a Andrés Velázquez. Lo conocí bastante joven cuando estaba de alumno de Michel, y mencionó la EAFIT, pero no mencionó a la firma que tuvo Michel, tal vez se llamara Egeo, y en algún momento yo necesité contratar a Michel para unos estudios que hacía sobre los materiales para la construcción del aeropuerto de Río Negro. Entonces tuve esa oportunidad de conocer a Andrés y de estar allá con Michel Hermelín y ahondar un poco la amistad que ya teníamos desde la primera conferencia colombiana de geotecnia que se reunió en Manizales, tal vez en el 76. Bueno, lo que quería era presentarles unas comunicaciones que sostuve con Michel y a la vez contribuir en alguna forma con lo que ha mencionado Andrés del legado de Michel. Entonces, el año pasado, en mayo 22 del 2015, en el 2015, perdón, le envié a Michel Hermelín, a Gonzalo Duque de Manizales, a un ingeniero egresado de la Nacional, Julio Eduardo Cañón Barriga, que es profesor en la Universidad de Antioquia, y envié el siguiente mensaje, por favor. Estimado Michel, la reciente catástrofe de Salgar motiva para sugerir respetuosamente la publicación de una segunda edición del libro Desastres de origen natural en Colombia, 1979-2004, que usted editó, además de ser el autor o coautor de varios capítulos. A comienzos del presente año, el 2015, busqué conseguir en EAFIT 30 ejemplares de dicho libro para un curso que dicto en la Universidad Nacional de Bogotá sobre riesgos geotécnicos. Perdonen que siga con las dos palabrejas. Mediante gentil diligencia del doctor Julio E. Cañón, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, y me enteré de que la primera edición estaba agotada y que no había planes para publicar una segunda edición por el momento. Basado en esto es que le recomiendo la segunda edición. Comedidamente complemento mi recomendación indicando que podría estudiarse la posibilidad de ampliar el periodo de registro de los desastres hasta 2015 y de incluir un capítulo escrito por el profesor Gonzalo Duque Escobar de la Universidad Nacional Sede de Manizales, quien se ha referido en numerosas ocasiones a la necesidad de estudiar y prevenir casos como el de Salgar, con la debida atención al estudio de las cuencas y microcuencas de nuestras cordilleras y la adopción de procedimientos y medidas de control técnicos sociales y de preparación de la comunidad ante dichos eventos. Igualmente, el profesor Julio Cañón puede aportar un capítulo sobre los aspectos de hidráulica fluvial y de flujos torrenciales e hiperconcentrados y su relación con asuntos geomorfológicos y geotécnicos, pues su doctorado en la Universidad de Arizona versó sobre dichos temas. Con un saludo cordial, Manuel García López. Contestó Michel Hermelín, con copia para Gilberto Valencia Trujillo. Muy importante porque era el que dirigía, como ya veremos en el tercer mensaje, las publicaciones de la EAFIT. Manuel, qué bueno recibir noticias tuyas. El último desastre me hace pensar que seguimos siendo excelentes bomberos, pero malos previsores, para resumirlo en términos sencillos. Tal vez me decida a escribir algo corto al respecto, porque he tocado en los últimos años todas las puertas posibles para reclamar cartografía detallada de todas las zonas urbanas sin encontrar respuesta. El libro sobre desastres y otros dos, Geografía de Antioquia y Entorno Natural de 17 ciudades de Colombia, se van a poner en forma electrónica a disposición de todo el mundo.
EAFIT aceptó esa sugerencia y deben estar disponibles en pocos días. Le envío copia de este mensaje a Gilberto Valencia, quien muy amablemente se ofreció para avisarte de la disponibilidad de esos trabajos. A eso me refiero cuando dije hace un momento el legado de Michel. Sería muy bueno que lo de Gonzalo y del profesor Cañón se publicara, pero creo que una difusión amplia e inmediata de lo existente es preferible en estos momentos. ¿Conocen la Enciclopedia de Desastres en Colombia, publicación electrónica de Armando Espinosa en la ACCEFIN? Espero que nos volvamos a ver pronto. Un saludo muy cordial, MH, Michel Hermelín. Entonces decidí, poco después, en mayo del 2015, del señor Gilberto Valencia Trujillo, de EAFIT, para Michel Hermelín, Manuel García, etc. Otras personas. Asunto: Libro de Desastres de Origen Natural en Colombia, 1979-2004. Doctores Michel y Manuel, un cordial saludo. Anexo: el vínculo temporal, donde puede bajar el libro Desastres de Origen Natural en Colombia, 1979-2004. La idea es que en la otra semana esté en el repositorio de la universidad y lo puedan bajar gratis los investigadores y las personas que les sea de alguna utilidad. Les mando un saludo especial y ante cualquier duda estaré atento a resolver. Entonces, a continuación, entonces está la carátula del libro del Desastres de Origen Natural en Colombia y el link para que ustedes lo bajen, lo descarguen, como se dice. Aquí está, después de mando la carátula o me llegó, por lo que no venía en el mensaje. A continuación, pues la primera página, Entorno Natural, del otro libro, Entorno Natural de 17 ciudades de Colombia, incluye sede con los mapas en color, esa parte sí no la sé, y ahí está el link. De todas maneras, pues lo podrán bajar. Luego, Profesor, sí señor, puede, es que se quedó pegado en la segunda diapositiva, la presentación, de pronto sí puede bajar. bueno, bajarse. Que creo que está haciendo referencia a los mensajes y a lo que viene en las siguientes diapositivas. ¿Qué debo hacer? Tal vez volver otra vez si quiere volver otra vez a compartir pantalla. Con mucho gusto, muchas gracias. Para que podamos. No sabe que lo que Siento pasa es que mucho. cuando se proyecta, Es que, se comparte. ¿Cómo proyectar toda la pantalla? es que Carlos La Héctor, pantalla 2. como usted bien sabe, pertenezco a esa etapa biológica personal del ábaco, ¿no? Entonces, Señor, mire, ahora sí está avanzando. bueno, Sí. entonces, yo no sé si alcancé a leer y se alcanzó a oír la carta mía a Michel. Sí, señor, se escuchó perfectamente Bueno. los correos Y la respuesta de Michel. y la respuesta de él. Y la de, El audio está perfecto. bueno, y luego está la edición que hago, de los dos libros. El link para descargar el libro de Desastres de Origen Natural en Colombia y la carátula, puesto que al bajarlo del link, al descargarlo, no aparece la carátula. Lo mismo el de Entorno Natural de 17 ciudades de Colombia. Entonces también va con el link y termino con un mensaje que dirigí hace un año, 2000, debido a que por esos días algo tuve que ver con la historia de Michel en mis clases. Entonces le envié este mensaje. Envié un mensaje a Ramiro Castellanos, en ese momento presidente de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, a Carlos Héctor Cantillo Rueda. ¿No pusimos el mensaje mío a ellos?
No alcanzamos Pues, a Carlos, a Héctor Cantí, Carlos Héctor como presidente de la Comisión de Amenaza y Riesgos. En ese mensaje les enviaba los que ya acabo de presentar, los libros, y les recomendaba la creación de un premio Michel Hermelín. Recibí de Ramiro y Carlos esta respuesta, con lo cual termino esta intervención. Estimado doctor García, me alegra saludarlo y le agradezco su aporte para difundir estas dos publicaciones del profesor Hermelín, que como bien lo dice el profesor Manuel García, son muy importantes para nuestra profesión y agregaría, como yo lo hago ahorita, que son de consulta obligatoria. En relación con el premio Michel Hermelín, esto también se lo mencioné hace un año a Silvana Montoya de la EAFIT, y por eso está ella allí con copia del mensaje. En relación con el premio Michel Hermelín, es una buena iniciativa que habrá que gestionar con las otras entidades, las sociedades, la Universidad Nacional y la misma EAFIT, pero considero que se puede incluir dentro del programa que se quiere instituir en la Sociedad Colombiana de Geotecnia para otorgar premios y distinciones a los geotecnistas más destacados del país, el cual tendrá varias categorías. Una de estas sería la que propone el doctor García en homenaje póstumo al profesor Hermelín. Estas distinciones se estarían entregando cada 2 años en cada Congreso Colombiano de Geotecnia, iniciando en el 17, que se llevará a cabo en noviembre de este año, o sea, de 2022. Y en efecto se realizó en Cartagena, junto con el primer seminario suramericano de geotecnia por motivo de los 50 años de la sociedad. Esta propuesta ya fue aprobada por la Junta Directiva y se está conformando un comité que elabore el reglamento respectivo, defina las categorías y seleccione a los primeros homenajeados. Si ustedes quisieran participar en este comité, sería excelente. Quedo pendiente de los comentarios de todos para adelantar las gestiones pertinentes y en dado caso hacer una reunión virtual. Cordial saludo, Ramiro Castellanos, y por ahí abajito estaba Carlos Héctor Cantillo Rueda. Bueno, pues esto era lo que quería mencionar, y ya queda para ustedes, los asistentes a esta inolvidable conferencia de Andrés, esto del doctor Michel Hermelín. Muchas gracias, Carlos Héctor. Muchas gracias, profesor García. Es un buen momento para recordar esa propuesta y retomar lo que corresponda. A propósito de Silvana, pues ahorita ella va a coordinar la sesión de preguntas y respuestas. Yo le cedo la palabra a Silvana para hacer la sesión de preguntas. Por favor, si alguien quiere intervenir directamente, levanta la mano y también le damos la palabra. Sí, de acuerdo. Realmente más que preguntas también hay comentarios de agradecimiento y comentarios de reflexiones también sobre el legado del profesor Hermelino. Voy a leer algunos. Por ejemplo, el profesor Juan Felipe Paniagua agradece la charla y menciona las contribuciones del profesor Hermelino, editor del libro Landscapes and Landforms of Colombia, con una compilación de los paisajes más interesantes de Colombia, de la editorial Springer, y otro libro, Geografía de Antioquia, con un recorrido a los fenómenos geográficos, economía social y física del territorio antioqueño, publicado este último libro en el fondo editorial de la Universidad de AFIT. En este momento, pues una pregunta, incluso yo no la sé responder, ¿dónde se podrían conseguir estos libros? Y Manuel García también, ¿dónde se podrían conseguir los otros que usted estaba recordando? Si alguno quizás también sabe, Germán también preguntaba por otro libro. ¿Puedo hablar? Sí. Pues Sí. Silvana, gracias. Ahí envié los links para conseguir el de desastres y el de
entorno de ciudades. El corresponsal que acaba de mencionar se refirió a otro libro que recomiendo enormemente. Fue publicado, podría decirse, la obra póstuma de Michel, de geomorfología de Colombia, lindísimo. Ya usted dijo Springer Verlag o El corresponsal. Vale la pena ese libro, importantísimo, como todos los de Michel, ilustrado con unas fotografías extraordinarias, más obviamente los textos de él, en que son de una enseñanza enorme para todos nosotros. Entonces, además de los libros que yo mencioné, pues recomiendo mucho el que mencionó la persona que le envió esa primera pregunta. Gracias. Muchas gracias. Ya, Manuel, aquí ya llegó el link del libro. ¿Esto lo manda usted? No, También ahora, les puse los libros en PDF aquí en el chat, los que mandó el muchas gracias. profesor Manuel. Muchas gracias, Camilo. Carlos, perdón. No sé si de pronto ahora abramos espacio para los que quieran levantar los micrófonos, también prender sus cámaras y hacer comentarios también como tributo también al profesor Hermelín. A mí me queda como una pregunta, quizás de pronto Andrés no la podría responder. Michel Hermelín, yo he escuchado lastimosamente cuando yo llegué a trabajar a AFIT, él ya no estaba acá, pero he escuchado que él también, uno de sus tantos aportes a este tema es esa contribución a la educación, sobre todo a la educación primaria y a los jóvenes y a los niños. No sé si también en este tema de gestión de riesgo. Andrés, ¿cuáles fueron como esos aportes hacia la educación de riesgo? Bueno, gracias. La respuesta es sí. Con Michelle participamos y generamos un proyecto que eran excursiones de 1 o 2 días con gente inscrita de colegios, bueno, no importaba la edad ni el nivel de educación, y eran excursiones guiadas que hacíamos por el oriente antioqueño, por el Cauca. Creo que alguna vez hicimos una en el Valle del Cauca y otra en el eje cafetero, y eran excursiones de caminantes con con una ruta de viaje, con información básica académica sobre el paisaje, los terrenos y aspectos culturales inclusive. Ese fue un proyecto que desarrollamos durante algunos años y bueno, finalmente por ocupaciones desde Cali yo no me vinculé, pero sí había una profunda sensibilidad de Michelle hacia trabajar con lo humano y con los niños. Yo no tuve participación directa, pero sí hay varias experiencias que están documentadas. Tengo que verificar si a ver, a lo último en la bibliografía que les preparé, creo que hay un link, un enlace que podría llevar a... Creo que es el que hice
no lo tengo a mano, pero sí hay particularmente en los links de AFIT, hay uno en el cual está él con un museo, en un museo de los niños, y le está diciendo a los niños en lenguaje muy adecuado temas del suelo, del ambiente, de la geología, de la ocupación del territorio. Sí hubo una gran interés porque además como padre, si bien Nicolás y Daniel, si de pronto están por ahí, me pueden corregir, como padre no influyó o no le daba directrices a sus hijos sobre qué hacer, pero obviamente en las salidas de campo en las cuales ellos a veces participaban, sí había también una dedicación especial. Yo recuerdo en particular aspectos humanos que tienen que ver con la práctica de campo de la ingeniería, de la geología y de otras ciencias aplicadas o no. Es que muchas veces la fuente de información está en un sitio con un problema, con un desastre, con un deslizamiento, una avenida torrencial, y muchas veces lo que hacíamos era ir a buscar o preguntar por los mayores que tienen la memoria y encontrábamos respuestas en campo, como ha ocurrido en muchos eventos, por ejemplo en la avenida torrencial de Salgar, pero también en la de Mocoa, muchas publicaciones de primera mano dicen, esto fue un desastre enorme, una barbaridad, pero cuando uno va a las fuentes, inclusive a fuentes de archivos locales, de notarías o a periódicos locales cuando los hay, o si no a la memoria histórica, uno encuentra, no, es que hace 50 años ya ocurrió, o mi abuelo me contó que, y lo que uno encuentra en la desastre de Mocoa, en parte en el de Salgar, es que el asentamiento humano se hizo en un sitio donde ya había ocurrido, o por ignorancia o por los intereses propios del mercado de la renta del suelo, que muchas veces llevan a construir en un lugar inadecuado. Pero la parte, a ver, obviamente no toqué muchos temas sobre la vida de Michel o la obra. El último libro que mencionaron es un libro póstumo. De hecho, Marta Elena mencionó en una acto en honor a Michel que él murió haciendo las correcciones al último libro de la editorial Sevier. Bueno, no recuerdo. La obra póstuma de él mm, eh, sería, la más importante sería esa. Pero lo que quiero decir es que parte de las enseñanzas que aprendimos de Michel era tener la mirada, el cerebro, los sentidos, los oídos atentos a información que daba cuenta de la evolución del paisaje o de fenómenos que habían ocurrido en el paisaje en un territorio específico, y ahí había información muy importante. Una de las herencias de Michel que yo puedo comentar en lo personal es que teníamos algo similar, había una afición a la historia. Cuando nos surgió la idea de evaluar la quebrada La Iguaná, una quebrada torrencial en el valle de Aburrá, para los que no conozcan, la Escuela de Minas está localizada a pocos, tal vez a 100 metros sobre la margen izquierda de la quebrada La Iguaná, en un terreno alto, no inundable. Y San Cristóbal y otra parte donde vivió Michel Hermelín y tuvo inclusive su padre negocio de panadería arriba de la Escuela de Minas, la era arriba, están sobre la margen izquierda de la quebrada La Iguaná, muy poblada. La margen derecha al sur no entendíamos por qué con la presión demográfica del Valle de Aburrá esa zona no estaba ocupada. Bueno, en parte había un problema de tenencia de la tierra bien cuidada, pero sobre todo que por razones tectónicas, una falla postulada de la quebrada La Iguaná que la controla, ese control
control tectónico sí controla tipos de rocas diferentes. Al sur de la quebrada de la Iguaná hay una formación geológica que al meteorizarse produce unos suelos mucho más infértiles, más lixiviados, más lavados que los suelos de la parte norte. Entonces no era un sitio en el cual un pequeño ocupante con una pequeña propiedad, llámese alguien que hubiera comprado el terreno o que hubiera invadido el terreno, pues no tenía ni siquiera cómo sembrar unas cebollitas allí porque el terreno no le daba. Entonces, esa evolución reciente de la quebrada la Iguaná, aspectos humanos, lo terminamos más o menos en el año 92, perdón, 82, 83, lo publicamos creo que en el 85, pero fue producto de la interacción con la gente para entender que la ocupación del territorio también puede estar y muchas veces está relacionada con el sustrato geológico. Yo no tendría que acompañarme de mis colegas de la época, pero hay muchas anécdotas, vivencias y memorias de esos aspectos históricos y humanos que nos llevaron, por ejemplo, a publicar en el año 86 los efectos de erupciones volcánicas en Colombia en un artículo, creo que en la revista de vías de la Universidad Nacional de Manizales, y no recuerdo dónde más, que luego nos llevaron junto con otro colega que también fue alumno de Michel, Mauricio Bustamante, a hacer un inventario que lo hizo básicamente Mauricio Bustamante, un inventario de desastres con cartografía en el Valle de Aburrá. Entonces, más allá de la prensa de los grandes desastres, como en los años 30, 50 y 70, el deslizamiento de Santo Domingo Sabio y otros, el desbordamiento de la quebrada Santa Elena, a fines de los años 50, donde murió un hermano o la mamá de uno de los ciclistas famosos de Antioquia, de las avenidas torrenciales de la quebrada La Iguaná también. Hubo un trabajo que hicimos en Egeo Estudios Geológicos, la empresa que se menciona ahora por parte del doctor Manuel García, que nos llevó a hacer un inventario de los fenómenos pequeños, casi no documentados, que habían ocurrido en el barrio, en el Valle de Aburrá, y eso, mira, en parte luego me llevó a concebir Desinventar, que es el sistema de inventario de daños y pérdidas a todas las escalas, que hoy se utiliza en más de 100 países oficialmente por parte de los países en el marco de la UNDRR, de Naciones Unidas. Y lo que hay es una concepción que, si se me permite, viene heredada de una simpatía entre Michel y el suscrito por la historia y por lo social, por lo antropológico, que brinda mucha información cuando uno está trabajando en geología reciente, en geología o en cualquier área, puede ser en hidrología, en quema de bosques, en cualquier área de las ciencias naturales que se pueda aplicar a la gestión de riesgos. La interacción con los archivos, con la gente, con la memoria, se vuelve muy útil, muy importante, y a veces lo descalifican a uno simplemente porque no es información oficial. Y eso es particularmente evidente en los profesionales que luego entran a la burocracia, y utilizo burocracia en el sentido estricto de la palabra, burócratos, se vuelven funcionarios públicos y lo que no está escrito oficialmente no existe. Entonces ocurren cosas como que en una zona donde ha habido deslizamientos anteriores con muertos humanos inclusive, ahí no ha ocurrido nada porque no hay un documento oficial que lo atestigue. A ese extremo podemos llegar en un mundo en el cual la burocracia, lo oficial,
pierde el sentido de la realidad y se enfoca en el trabajo que tiene asignado, o en no ponerse, no cargarse sobre sus hombros con más trabajo, más allá de lo que tenga que hacer en sus horas de oficina. Esto no es un comentario sesgado, ni mucho menos, es un comentario abierto porque quienes hemos trabajado en el país, y no solamente en Colombia, en otras partes, hay países donde la situación es mucho peor. No lo voy a mencionar, pero por ejemplo Honduras, no lo voy a mencionar, pero por ejemplo, etcétera, ¿sí? Donde la situación de el poder, de lo oficial, del funcionario de turno sobre el conocimiento, se vuelve el conocimiento oficial y no se acepta, inclusive para fines de planificación, otro conocimiento. Muchas de esas historias las vivimos con Michelle, inclusive. Un ejemplo es, un día estaban haciendo una obra civil y coincidencialmente pasamos en un trabajo de campo y había habido un colapso de una mina subterránea que dañó un viaducto. Y nos llamaron, los ingenieros estaban trabajando en la obra y no entendían. Pasamos y nos dijeron, vengan, ¿saben qué pasó aquí? Lo primero que hicimos, además de observar el panorama y saber que ahí había una minería antigua, fue observar un señor de unos 80 años que estaba bajo un árbol tomándose una cerveza. Lo invitamos a tomar una cerveza, le preguntamos si él era de ahí, me dijo, sí, nos dijo, sí. ¿Y sabes qué pasó ahí? Sí. ¿Y qué pasó? Es que ahí abajo hay un socavón y vea, el botadero está ahí al frente en la quebrada. Esa mina ya no se usa. Cuando llegaron los ingenieros, se enojaron con el señor de 80 años y usted, ¿por qué no nos dijo? La respuesta del señor, herido en su dignidad, fue, como no preguntaron, ¿sabe cuánto costó ese no preguntar? Estoy hablando de 5.000 millones de pesos de hace 20 años en un viaducto. Hubo que cambiar todo el diseño, hacer un viaducto con doble curva horizontal y una curva vertical cuando era un viaducto lineal recto. ¿Por qué? Porque no preguntaron. Entonces, muchas veces nosotros los ingenieros, los científicos, somos también muy arrogantes. Y yo creo que parte del llamado que hacía Michelle en muchas formas era, hay que ser modestos, hay que aprender, hay que conocer de la gente. Creo que ese fue un legado muy importante de él. Bueno, yo ofrezco disculpas, no lo debería hacer porque lo anticipé, porque obviamente no podía cubrir todos los campos, me habría demorado mucho. Yo quería hacer énfasis en tratar para mí mismo, en mi experiencia como geólogo, profesor para agrónomos, ingenieros agrícolas, ingenieros civiles, electricistas, topógrafos, inclusive sociólogos e historiadores, como un geólogo le habla a un historiador. ¿Qué le interesa a un historiador, a un sociólogo de la geología? ¿Qué le interesa a un agrónomo? Etcétera. Y resulta que sí hay mucho de interés. Y cuando sales a campo, además, y abres la mente, el sociólogo y el historiador tienen cosas que decir o tienen preguntas obvias que hacerse. Entonces, aunque no aparezca aparentemente en el historial, en la biografía de Michelle, sí hay mucho de él que tenía que ver con la historia. Recuerden que una vez le preguntan, está publicada en una de las biografías que consulté, si él no hubiera sido geólogo, ¿qué habría sido? Y él dijo, probablemente historiador o arqueólogo.
pero igual si hubiera sido biólogo, una cosa que yo no mencioné, pero aprovecho para mencionarla, es muy importante para Colombia. Hubo dos personajes muy importantes en Colombia en este tema del ambiente, que son Michel Hermelin Arbó y el doctor Van der Hamen. Van der Hamen llegó a Colombia a fines de los 50 y más o menos en el año 62, cuando Michel estaba haciendo sus pininos en la Sociedad Colombiana de Ciencias del Suelo y estaba empezando a trabajar con agrónomos. Ya Van der Hamen estaba en Colombia y nos encontramos en recorridos de campo en el volcán Nevado del Ruiz antes de la erupción del 85 y después, y en la región, en trabajos de campo, y Tomás Van der Hamen desde la palinología, desde los suelos, había recuperado y recuperó algo que solamente existe en Colombia y en otro lugar del mundo. No recuerdo ahora exactamente el nombre del otro lugar de Asia y el Oriente Medio, es que tienes un registro de polen de todo el cuaternario. Es la cuenca relativamente estable, el cuenco de la sabana de Bogotá, que se fue llenando lentamente de sedimentos. Tienes 800 metros de sedimentos que son más de 1 millón de años. Y el polen, aunque muchos de ustedes lo saben, es una sustancia supremamente especial. Tiene la particularidad de que cada especie y subespecie tiene un grano de polen característico, una huella digital única, y el polen no es atacado por ningún ácido. El grano de polen, que es de sílice, que al microscopio es hermosísimo, muy bello, es una sustancia prácticamente inerte que no se descompone, no se vuelve, no se saprolitiza, no se corroe. Entonces tienes el registro del cuaternario y ahí puedes ver todos los cambios climáticos, que es el gran aporte global de Van der Hamen. Entonces había una relación muy estrecha entre Tomás Van der Hamen, que había venido de los Países Bajos, según el recuerdo, de Holanda, y Michel, que se juntaron históricamente y entre ellos dos, por vías diferentes, contribuyeron a que hoy pensemos el tema de gestión de riesgos desde el ambiente, desde geósfera, biosfera, hidrosfera, atmósfera, de una manera diferente. Bueno, me quedan muchos otros datos por... Ya hay muchas anécdotas, pero están fuera de tono, esas las puedo decir solamente personalmente, pero voy a contar una y ustedes se imaginan. Un día estábamos en un prado, estábamos pelados, pues hace casi 50 años, en un prado de la Facultad de Agronomía, a las 2 de la tarde, iban a ser las 2 de la tarde, un grupo de pelados, yo era pelado entonces, y se acercó un señor y preguntó, un señor muy importante de corbata él, a preguntar a esos chicos que estaban en el suelo, que si conocíamos a Michel Hermelin. Estábamos junto al edificio de administración, que era el edificio de geología, de los laboratorios y de la oficina de él, y alguien, que no voy a decir el nombre, que era de los muchachos de mente muy volada, dijo: no se preocupe, señor, mira al parqueadero, cuando vea a un señor bien vestido, de corbata, con pecho de paloma, C de señorita y cara de HP, ese es Michel. Porque, claro, la figura de él, el tipo erguido, sí, adusto, pero esa es una forma de descripción de Michel por un muchacho en la escuela. Otra forma de describirlo era en el campo, cuando se concentraba con la lupa y regañaba a los estudiantes en buen sentido, porque él era regañón,
pero regañón paternal, regañón educativo. Sepa coger la lupa, sepa manejar la brújula. O cuando otra cosa que tenía Michel y que yo creo que hay que recuperar de él es que Michel era un anfibio cultural. Y esto lo estoy tomando no es autoría mía, sino de un anfibio cultural es una persona que está en un congreso mundial en el estado del arte de su disciplina o de su conocimiento, toma un avión, llega a su tierra natal, pongamos, a Colombia, se baja del avión, toma un automóvil, va en un burro por un camino y luego en una lancha y va a trabajar con comunidades indígenas. Michel era un anfibio cultural. Podía estar en el top del conocimiento en un congreso internacional o en la publicación de un artículo científico, pero no tenía ningún problema en estar en la comuna, en el barrio marginal, en el campo, en la selva, etc. Yo creo que sería para mí una definición me parece muy adecuada de Hermelín, un anfibio cultural. Ya recordé, esto es de Antanas Mockus, él dijo en una conferencia en la que estuve hace muchos años que él podría definir a la gente como anfibios culturales, fósiles vivientes y parteros de la vida. Fósiles vivientes, eso también tenía Michel, era un fósil viviente, porque así como tenía el libro original en francés de 1849 del coronel Joaquín Acosta sobre la erupción del volcán Nevado, de la Mesa de Herbeo, como se llamaba, de 1849, o podía tener, bueno, le faltó tener la Biblia de Gutenberg, primera edición. Era el anfibio, el fósil viviente que podía estar hablando de Platón, de Sócrates, de Epicuro, de los griegos, etc. Y ese conocimiento aplicado ahora. Arquímedes, ¿quién no aplica a Arquímedes hoy en día, por favor? ¿Sí? Y con su eureka. Y partero de la vida, porque está abriendo caminos para nuevo conocimiento, para que la vida sea posible y con menos riesgos. Eso podría sintetizar a Michel Hermelín. Anfibio cultural, fósil viviente y partero de futuro. Bueno, pues muchas gracias, profesor Andrés. Excelente la charla. Le agradecemos muchísimo el tiempo. Silvana, no sé si tienes algo más que comentar o ya damos el cierre a nuestra. Y Yo antes tengo de una, dar, sí, perdón, Silvana, yo tengo una pregunta. Hay un grupo de chicos de Brasil, de una exalumna mía que ahora es doctora en Brasil, que no se pudieron conectar, no sé por qué, pero mi estudiante fue parcialmente alumna de Michel y tiene su grupo en Brasil y quieren saber si pueden acceder a la grabación. justamente eso iba a decir, Andrés, muchas gracias. Les invito a todos a ver nuestras charlas. Todo el seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos se encuentra en YouTube. Esta charla también estará publicada en YouTube próximamente. Compartí el enlace del canal de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Se los voy a volver a compartir por aquí, por el link. Esperamos poder tener ya publicada esta charla en los próximos días, en una semana o algo así. Y por último, quisiera, antes de dar cierre, agradecer nuevamente la participación de todas las personas e invitarlos a al próximo encuentro. Será en el tema de análisis de riesgos en relaves mineros. Y esto por primera vez es un seminario permanente en conjunto organizado por la Sociedad Colombiana de Geotecnia y también
por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. El evento será el próximo martes 29 de agosto, también a la misma hora, a las 5 horas Colombia. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Muchas gracias.